corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Buenos días, pueblo de Dios, hoy alegre y gozoso con el Señor. Bueno, cuando uno se levanta en la mañana, bueno, se siente esa alegría, y cuando uno se comunica con Dios a través de la oración, se siente fortalecido espiritualmente. Por eso, hoy los saludo muy cordialmente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar un tema muy resaltante. La iglesia pasará por persecución. Hoy vamos a estudiar este tema para que cada día nosotros entendamos lo que Dios nos dice en su palabra. Nos espera tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad, el que tiene conocimiento de la verdad y la practica y la lleva, vamos a pasar por tiempos difíciles, y por eso Dios nos está enseñando que cada día tenemos que mentalizarnos en la formación espiritual, llevar el conocimiento de la palabra del Señor para que toda criatura, pueblo, conozca la verdad de la palabra. Y por eso, si tú tienes conocimiento de la verdad, deberás despertarse y entregarse en cuerpo, alma, y entregarse en cuerpo y alma y mente bajo la disciplina de Dios, para que nosotros nos mantengamos fuertes en su palabra. Por eso la iglesia pasará por un proceso de persecución a los obedientes, y por eso hoy vamos a estudiar: la iglesia pasará por persecución. Vamos a estudiar en dos fases. La primera fase, es la tribulación. La segunda fase es la gran tribulación. Vamos a estudiar ese tema con mucha fortaleza, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios, que Él es el que nos da el entendimiento para que nosotros entendamos su palabra, para que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando en las Sagradas Escrituras. Bueno, hermano, vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos guíe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios Todopoderoso, Señor. Hoy te alabo y te glorifico, Padre amado, en esta hermosa mañana, Señor.
Gracias, Padre, por el soplo de vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por permitirme vivir un día más en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos, Padre. Gracias por todo, Padre amado. Te doy las gracias, Señor, porque siempre nos bendice, nos protege y nos cuida, Señor. Padre, hoy le voy a pedir, Señor, permiso para escudriñar tu palabra, Señor. Para escudriñarla, Padre amado. Danos permiso, Señor, para que cada día nosotros nos fortalecemos en tu palabra, crecemos en tu palabra, Señor. Por eso, Padre, te pido, Señor, que me des sabiduría, que me dé entendimiento de tu palabra, para entender el mensaje del Evangelio eterno, Señor. Guíanos, Señor, por los senderos del amor y por los senderos de la esperanza. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar a Génesis, en el capítulo 7, versículo 1. ¿Qué nos dice Génesis en el capítulo 7? Después el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mí en esta generación. ¿Quién era Noé? Noé era un hombre justo, obediente al carácter de Dios, obediente a la palabra del Señor. Él era justo. Y dentro de toda su familia, Dios cierra la puerta del arca, cierra la gracia. Ya el tiempo de gracia se terminó en el momento en que Noé y su familia entraron al arca. Dios cierra la puerta del arca. Eso significa que el tiempo de gracia se terminó, porque Noé predicó durante 120 años el Evangelio, para que toda criatura se salvara y fuera obediente a la palabra del Señor. ¿Qué hacían estos jóvenes? Se burlaban de Noé, lo trataron de loco, que era un desquiciado mental. ¿Qué no les dijeron? Pero sin embargo Noé mantuvo su fe, mantuvo la obediencia en la palabra del Señor. Hermano, cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta del arca, se terminó el tiempo de gracia para las personas que quedaron por fuera del arca. ¿Quién gozó la gracia de Dios? Fue Noé y su familia, porque se beneficiaron en la obediencia de la palabra del Señor. Fueron beneficiados y se salvaron. No murieron porque ellos vivían bajo la gracia. Y como ellos vivían bajo la gracia, los acobijó la gracia, los bendijo la gracia y los protegió la gracia. Por eso, hermano, cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús en la obediencia, la gracia nos purifica, nos limpia, porque seguimos los pasos de Cristo Jesús en la obediencia, y el poder del Espíritu Santo limpia nuestra mente, limpia nuestro cuerpo y purifica nuestro cuerpo para vivir espiritualmente para la obra del Señor. Entonces, cuando estudiamos su palabra, entendemos el mensaje que Dios nos dice a través del mensaje del tercer ángel. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué hizo Noé? Predicó el evangelio eterno. Predicó a toda criatura para que se salvara, pero no obedecieron la palabra de Dios. Se burlaron más bien de Noé. Pero sin embargo él predicó el evangelio durante 120 años para que toda criatura se salvara. Pero sin embargo, Noé, un hombre justo ante la presencia del Señor, él y su familia se salvaron. 8 personas se salvaron porque entraron al arca de la salvación. Y el arca de la salvación representa a Cristo Jesús en la obediencia.
Por eso, hermanos, cuando nosotros estudiamos el mensaje de lo que Dios nos está hablando en su palabra, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer el carácter de Dios. Ahora, vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 24, versículos del 37 al 40. Y me dice, ponga atención. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estará dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, aquí Dios me está diciendo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que estar preparados y no nos sorprenda como ladrón en la noche. Por eso tenemos que estar preparados. Yo invito al pueblo de Dios a que se prepare, a que sea obediente al carácter de Dios. Por eso, hermano, sigamos el camino de la obediencia. Sigamos el camino del verdadero amor de Dios en nuestro corazón. Él nos está haciendo el llamado a que lo busquemos, a que lo amemos antes de que la gracia se cierre. Antes de que la gracia se cierre. Por eso estamos viviendo un tiempo de tribulación. Estamos viviendo un tiempo de tribulación donde todavía tenemos gracia. Tenemos que obedecer, seguir el camino, porque cuando se cierre la gracia ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para la salvación. Por eso estamos a tiempo en este momento. Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 24, en el versículo 3. Me dice lo siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, Dios nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros, a que lo busquemos y a que lo amemos de corazón, porque el tiempo de Dios cada día se acerca, cada día se acerca más. Por eso que tenemos que estar preparados. Ahora vamos a estudiar en el mismo capítulo 24 de Mateo, en el versículo 9 y 10. Ve lo que me dice. Entonces os entregará a tribulación y os matará y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos en el tiempo de la fase, la primera fase, que es el tiempo de la tribulación. De aquí es la primera fase, que es el tiempo de la tribulación, de la tribulación. Hermanos, aquí en el tiempo de la tribulación todavía la gracia está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Tenemos gracia todavía. Entonces, cuando nosotros pasamos y estudiamos a Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, ve lo que me dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón se fue a hacer
guerra, es la ira del diablo. El dragón representa al diablo y se fue a hacer guerras. Es la ira contra la mujer. ¿Qué representa la mujer? Representa la iglesia. Hermano, en este tiempo de tribulación que tenemos gracia, viene la persecución contra el pueblo de Dios, a los obedientes, a los que se han mantenido firmes en la obediencia de la palabra del Señor, a los que se han mantenido firmes y son obedientes al carácter de Dios. Y viene para perseguir a los obedientes, perseguir, maltratar, humillarlos, matarlos. Por eso el dragón se llena de ira contra la mujer, se llena de odio contra aquel que obedece el carácter de Dios. Hermano, viene un tiempo fuerte en la tribulación, donde va a haber muerte, persecución, odio contra aquel que obedece al carácter de Dios. Y eso es la tribulación. Hermanos, tenemos que estar preparados como lo dice su palabra. Estar preparado, ser obediente al carácter de Dios. Y cuando leemos a Génesis, en el capítulo 7, Génesis en el capítulo 7, versículo 17 al 22. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y así de aves como de ganado y de bestia y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que habían en la tierra murió. ¿Por qué murió? Porque fueron los impíos, fueron los que no obedecieron el carácter de Dios. Hermanos, como en los días de Noé, se va a repetir la historia. Se va a repetir la historia. ¿Por qué se va a repetir la historia? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Por eso que tenemos que estar preparados y no nos sorprenda como ladrón en la noche. Estamos en este momento en la tribulación. Tenemos gracia, pero tenemos que prepararnos para la obediencia de la palabra del Señor. Y no nos sorprenda como ladrón en la noche, como las 10 vírgenes que esperaban la venida del Señor. 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Quiénes estaban preparadas? Las 5 prudentes, porque tenían contigo el aceite. El aceite representa al poder del Espíritu Santo y la lámpara representa el cuerpo. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo la luz de la esperanza, la luz de la formación, estamos alcanzando la formación espiritual, que es la luz celestial. Hermanos, Dios nos está enseñando el camino de la verdad. Busquemos a Dios de corazón, busquémoslo. Él nos está dando la esperanza nuevamente y alejarnos de esa vida del pasado, de esa vida de perdición. Él quiere que tú y yo sigamos el camino de la esperanza. Y por eso Él nos da la oportunidad de seguir viviendo para Cristo Jesús. El viejo hombre que yo era quedó en el pasado. Si yo antes era un drogadicto, un borrachito, eso quedó en el pasado. Hoy en día tengo que vivir el presente en la formación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en Cristo Jesús, amo a mi esposa, a la bella mujer que Dios me concedió como esposa, como matrimonio. Tengo que tener respeto por ella. No puedo cometer adulterio porque estoy pecando.
Y por eso yo tengo que amar a mi esposa, amarla y quererla y protegerla. Como Dios, como Cristo Jesús ama a la iglesia. Él la protege y la cuida y cuida a sus hijos para que se mantengan en la obediencia de la palabra del Señor. Asimismo, yo tengo que amar a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos, quererlos y amarlos y llevarlos a la congregación espiritual para que Dios nos ame por igual a cada uno de nosotros, porque Él nos ama y nos quiere y Él quiere que cada uno de nosotros mantengamos esa relación con Dios. Pero en ti está, si tú quieres que Dios entre en tu corazón. Si tú desprecias a Cristo Jesús, estás despreciando a Dios. Por eso en ti está, si tú quieres buscar a Dios de corazón. Ahora, cuando estudiamos a Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1, 2, 3 y 4, vamos a estudiarlo. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Hermano, Dios está reteniendo los vientos en el tiempo de la tribulación. Está reteniéndolos para que no le haga daño a la tierra. Está deteniendo para que no haga daño a la tierra. Entonces, aquí cuando Dios me está hablando, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y cuando leemos el versículo 4, y oí que el número de los sellados, 144,000 de toda la tribu de los hijos de Israel. Hermano, hasta que Dios nos selle en su frente los 144,000 sellados que van a estar a la diestra de nuestro Padre Creador, que van a estar al lado de Él en las nubes de los cielos, cuando Él venga por segunda vez, va a ser los escogidos de Dios. Va a ser los escogidos. Y en ese tiempo de tribulación está la gracia abierta todavía. Estamos bajo la gracia. En ese tiempo de tribulación. Porque todavía Dios no ha sellado a los 144,000. Cuando ya Dios selle los 144,000 estén sellados para los que se van a encontrar con Dios en las nubes del cielo cuando Él venga por segunda vez, porque son los puros, los limpios de corazón, los justos, los puros, que van a estar en la presencia del Señor cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Hermano, eso va a ser muy grandioso, muy bello. Tú puedes ser uno de los 144,000. Por eso Dios nos está dando la oportunidad de seguir fortaleciéndonos en la palabra. En ese momento todavía tenemos gracia y es la tribulación. Pero el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es la ira del diablo que viene a perseguir al pueblo de Dios. Está persiguiendo al pueblo de Dios. Está persiguiendo a los obedientes, a los que se han mantenido firmes en la palabra del Señor. Está persiguiendo. Por eso es la ira del dragón. Porque el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y está persiguiendo a los obedientes. Cuando estudiamos a Nahum, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, me dice lo siguiente. ¿Quién permanecerá delante de su ira?
¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se enciende las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a lo que en él confía. Hermano, estamos viviendo un tiempo de tribulación, donde viene la persecución contra el pueblo de Dios, que eso es la ira del diablo, la persecución contra el pueblo de Dios. Ahora, cuando pasamos a la gran tribulación, es la ira de Dios contra los impíos, contra los desobedientes. Tenemos las dos fases. La primera fase es la tribulación, que es la ira del diablo, que viene a perseguir a los obedientes, a los que se han mantenido firmes en la palabra del Señor. Por eso la iglesia pasará por persecución. ¿Por qué? Porque el diablo va a perseguir a los obedientes, a los que se mantuvieron en la palabra, a los que se mantuvieron limpios y puros en la presencia del Señor. Se mantuvieron firmes en la obediencia. Por eso viene la persecución contra el pueblo de Dios. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Hermano, tenemos que estar preparados porque viene tiempo de angustia, tiempo de dolor. Tenemos que estar preparados porque mira, Cristo Jesús nos enseñó el camino. Cristo para cuando Él muere en la cruz, Él pasó por un proceso de angustia, de persecución. Él pasó por un proceso de odio, que lo odiaban. Hermano, por eso que tenemos que estar claros en lo que Dios nos está hablando. El ser cristiano no quiere decir que vamos a vivir una vida tranquila, no. El ser cristiano vamos a pasar los mismos dolores que pasó Cristo Jesús. Va a ser perseguido porque amamos a nuestro Padre Creador, amamos a Cristo Jesús. Y cuando nosotros amamos a Cristo Jesús, vamos a ser odiados. Nos van a odiar porque amamos a Cristo Jesús. Nos van a perseguir. Hermano, viene tiempo de dolor. Viene mucho tiempo de dolor. Y ya el tiempo cada día se acerca más. Se acerca más. Estamos en esta etapa de tribulación. Todavía tenemos gracia. Tenemos gracia. En muchos países del mundo persiguen hoy en día a los cristianos. En muchos países del mundo persiguen a los que le consigan una Biblia, los matan, los encierran, los meten a la cárcel. Hermanos, hay que estar preparados. Malaquías en el capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Hermano, ¿quién podrá estar en pie cuando venga nuestro Padre Creador, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, hermano? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién? Hermano, Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que lo amemos de corazón. Hermanos, vamos a estudiar a Daniel en el capítulo 12:1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro. Hermano,
Vamos a pasar por un tiempo de angustia como nunca antes había habido. Hermano, Dios nos está alertando y nos está diciendo, hermano, preparémonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está fortaleciendo. Y por eso, hermano, cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús, nos fortalecemos en su palabra. Hermano, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 15, versículos 1 y 2, ve lo que nos dice. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar del vidrio como con el arpa de Dios. Hermano, aquí vamos a estudiar la fase de la gran tribulación. Ya en la gran tribulación se acabó el tiempo de gracia. Ya no hay gracia. Ya el tiempo de gracia se cerró. Hermano, por eso que tenemos que prepararnos para la venida de Cristo Jesús. Prepararnos. Porque en la tribulación tenemos gracia. Es la ira del diablo. Viene a perseguir a los obedientes, a los que se mantuvieron firmes en la palabra del Señor. Entonces, cuando leemos a Apocalipsis en el capítulo 15, versículo 1, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque de ellas se consumaba la ira de Dios. ¿A quién va a perseguir? ¿A quién va a perseguir en el tiempo de la gran tribulación? Va a perseguir es a los desobedientes, a los que no obedecieron el carácter de Dios. La ira de Dios va a caer sobre los impíos. Sobre ellos va a caer la ira de Dios. Pero los que se mantuvieron firmes en la palabra del Señor, que tienen el sello de Dios en su frente, no los tocará. Porque se mantuvieron firmes en la obediencia de la palabra del Señor. Pero va a tocar es a los desobedientes, a los impíos, a los que tienen la marca de la bestia. Sobre ellos caen las 7 copas de la ira de Dios. Y eso lo vemos y lo resaltamos es cuando estudiamos su palabra. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Que lo busquemos, que lo amemos de corazón. Ahora, aquí es cuando nosotros a veces decimos, bueno, pues, Padre, a veces cuando estudiamos la palabra de Dios, bueno, le damos gracias a Él por darnos la sabiduría y el entendimiento para entender el mensaje. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios pasa por un pequeño tiempo de angustia en los eventos de los últimos días? ¿Por qué? Porque en la tribulación el pueblo de Dios pasa por un tiempo de angustia, de persecución contra su pueblo, porque es la ira del diablo. Es la ira del diablo que viene a perseguir a los obedientes, a los que se mantuvieron firmes en la palabra. Pero cuando viene la gran tribulación, que ya la gracia se cerró, porque ya no hay gracia, usted va a querer buscar a alguien que le explique la palabra y no lo va a conseguir sobre la faz de la tierra. Porque es cuando Cristo Jesús sale del lugar del santuario celestial. Sale, hecho está, consumado es. Ya es el fin del tiempo de la gracia. Y es cuando viene la ira de Dios contra los impíos, contra los desobedientes. Ay, Dios mío. Hermano, tenemos que estar preparados, hermano, porque viene tiempo fuerte, muy fuerte. Ay, solamente Dios sabe lo que viene.
y tenemos que estar claros en lo que Dios nos está hablando. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis 16. ¿Qué nos dice Apocalipsis 16? Vamos a estudiarlo. Del versículo 1 en adelante. Vamos a estudiarlo para que el pueblo de Dios vaya conociendo la verdad de la palabra del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derrama sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En este momento entramos a la segunda fase, que es la ira de Dios, que es la gran tribulación. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Se convirtieron en sangre. Esto le da un parecer cuando el pueblo de Dios estaba sometido en la esclavitud en Egipto. Cuando Dios, a través de Moisés, liberó el pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto durante más de 430 años. Y sobre el Egipto cayeron las 10 plagas. Las 10 plagas. Los ríos se convirtieron en sangre, plaga de langosta, bueno, infinidad de plagas. Y la última plaga representaba que iba a morir el primogénito. Murió el primogénito del faraón y prácticamente representaba la fiesta de las Pascuas. Era la señal que representaba a Cristo Jesús. De ahí se inicia la fiesta de las Pascuas, porque representaba cuando matan al cordero y colocan la sangre del cordero, como diciendo, esta era la señal que la muerte pasaba y no se detenía ahí. Pero donde no estuviera la señal, mataba. Esto es algo parecido de lo que ha de venir para este mundo en el tiempo del fin. Hermanos, tenemos que estar preparados para la obra del Señor, preparados. Entonces, cuando estudiamos el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que era, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merece. También oía otro que decía en el altar, decía ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordía de dolor su lengua. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera, y no se arrepintieron de su obra. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda su ropa, el que vela y guarda su ropa
para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel, aquí en el séptimo ángel es cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos venir con todo su esplendor, con todos sus ángeles, porque Él no va a tocar tierra, lo vamos a ver en las nubes del cielo. Él no viene a tocar tierra, porque esta tierra está contaminada, llena de pecado. Y es cuando viene Cristo Jesús por segunda vez, y es en la séptima copa, en la ira de Dios. La séptima copa representa la venida del Señor. Es cuando lo vemos en las nubes del cielo. Todo ojo lo verá. Todo ojo verá la venida del Señor. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. Ya el que es impío siga siendo impío, y el que es justo siga siendo justo ante la presencia del Señor. Ya no hay tiempo para la salvación, porque el tiempo de gracia se cerró antes de la venida de Cristo Jesús, mucho antes de la venida de Cristo Jesús. Igualmente, cuando Dios cierra la puerta del arca, a los 7 días de haber cerrado la puerta del arca de la salvación, empezaron a caer las primeras gotas, que se iniciaba el gran diluvio. Así será la venida del Hijo de Dios. Y entonces hubo relámpagos y voces y truenos y gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado en este momento. Tenemos 2 fases. La primera fase es la tribulación. En la tribulación es la ira del demonio, es la ira del enemigo, que viene a perseguir al pueblo amado. Viene a perseguir al pueblo que es obediente a la palabra del Señor. Y la otra fase es la gran tribulación, cuando ya no hay tiempo de gracia, porque la gracia se cierra en el momento en que Cristo Jesús salga del santuario celestial, cuando diga: hecho está. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo para la salvación, hermano. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado a cada uno de nosotros. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Y los grandes poderosos se estaban escondiendo. Fíjese usted lo que nos dice el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Hermanos, estaban escondiéndose, esos grandes poderosos, escondiéndose en las cuevas, porque venía el Cristo Jesús, nuestro Padre, creador del cielo y la tierra. El poder de Cristo venía. Hermano, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Ve lo que me dice. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Hermano, esto es maravilloso. Esto es hermoso, porque han emblanquecido su ropa para estar en la presencia del Señor. Hay muchas personas
que no obedecieron el carácter de Dios en el momento de la gran tribulación, va a querer buscar la muerte y no la va a hallar, no la va a conseguir. Más bien la muerte va a huir de él. Vamos a estudiar a Isaías 63, versículos 1 y 2. ¿Quién es este que viene de Edom, Débora, con vestido rojo? Que este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tu ropa, como del que ha pisado el langar. ¡Wow! ¿Quién es el que viene con vestido rojo, con su vestidura roja? Es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez. El vestido rojo representa la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Hermano, vamos a estudiar Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. En el versículo 11 y 16. Entonces vi el cielo abierto. Vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. ¡Wow! Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguía en caballo blanco. Esto va a ser cuando Él venga por segunda vez. Va a venir con el caballo blanco y su ropa teñida de rojo, que representa la sangre que Él derramó para el perdón de nuestro pecado. El ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguía en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y el muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esto va a ser maravilloso cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a ese pueblo amado, al pueblo hermoso, Señor. Por eso, mira, Dios nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros, que lo amemos de corazón. Él nos está haciendo la invitación. Por eso tenemos que estar preparados, hermano, para la segunda venida de nuestro Padre Creador. Yo los invito a cada uno de ustedes, que lo amemos, pero que lo amemos de corazón y que le abramos ese corazón a Dios, porque Él nos ama a cada uno de nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros sea salvo, que no se pierda. Él quiere que tú y yo nos salvemos, que lo busquemos de corazón. Bueno, pueblo maravilloso, yo los invito para otra oportunidad, para seguir escudriñando la palabra del Señor. Busquemos a Dios de corazón, a ese pueblo maravilloso que yo lo amo y lo quiero, que es el pueblo de Dios. Dios nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros. Busquémoslo de corazón y seamos portadores de la palabra del Señor. Seamos mensajeros de la palabra del Señor. Seamos ángeles, como dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 14:6. Y llevar el evangelio eterno a toda criatura, todo pueblo, toda lengua, para que conozca la verdad de la palabra del Señor. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.